Muy buenas tardes, el Señor le bendiga. Este es un momento muy especial en el cual vamos a empezar el grupo de cuidado de manantial de vida eterna. Mi nombre es Yuri. En esta tarde quiero decirle que el Señor les ama, que hoy es un día muy especial porque el Señor nos ha dado la vida. Bienvenidos a recibir la palabra del Señor. Bienvenidos a recibir todo lo que el Señor tiene en esta tarde para ustedes. El Señor les bendiga. Quiero compartirle una pequeña porción de la palabra de Dios. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bueno, en esta tarde el Señor nos invita a que debemos ser luz, que debemos resplandecer para que las tinieblas huyan. Entonces, estamos en las mejores manos, en las manos de Dios, por eso debemos resplandecer. Amado Dios, precioso Rey, hoy te doy gracias por un día más que tú nos permites vivir. Padre precioso, en el nombre de Dios Jesucristo, hoy te presento mi vida, te presento la vida del líder, te presento la vida de cada uno de los integrantes del grupo Alma, te presento la vida de todos los que hacen parte de este grupo y te agradecemos, amado Rey, porque tú haces posible que cada día nos levantemos, Señor, que tengamos vida, que podamos, Señor, abrir nuestros ojos y saber que es un día más, que tú nos das una oportunidad para vivir. Gracias, amado Rey, porque cada día, Señor, tú nos das una oportunidad. Y en este momento, Padre Celestial, hoy levanto mi corazón para agradecerte por tu inmenso y maravilloso amor. Gracias, papá, porque tú permites, maravilloso Señor, que te alabemos, que te adoremos. Tú nos das la libertad para exaltarte. Espíritu Santo, que tu presencia sea inundando a cada vida, a cada corazón. Hoy, Señor, nos ponemos a cuentas contigo y te pido, papá, que seas tú limpiando mi vida, Señor. Que seas limpiando mis emociones, Señor. Que seas tú limpiando a cada vida, a cada corazón en el día de hoy. Y que todos los días de nuestra vida tengamos un corazón agradecido contigo. Espíritu Santo, que tu presencia llegue a cada vida, a cada corazón. Que en los momentos de prueba, de dificultad, Espíritu Santo, sea tu poder dando esa respuesta. Ayúdanos, Padre, a saber esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido contigo. Que por muchas pruebas y por muchas dificultades que hayan en nuestra vida, siempre estemos, Señor, agradecidos contigo, porque sabemos que después de cada tormenta llegará, Señor amado, un día que resplandecerá, un día de paz, un día de respuesta. Hoy te alabo a ti, Padre, y te agradezco, maravilloso Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú has hecho, por lo que tú vas a hacer. Que esa palabra inunde a cada vida, a cada corazón. Que cuando ya, Señor amado, terminemos de escuchar esa palabra, declaramos que habrá transformación, habrá cambios. Te alabo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga en el amor del Señor. Espero que se encuentren bendecidos y en victoria. El día de hoy me corresponde el privilegio del proverbio del día y los invito para que tomen sus Biblias. Vamos a ir a Proverbios 20, versículo 21 y 22. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Versículo 21. Lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. El Señor habla en nuestro corazón en este versículo que en muchas ocasiones la gente busca ganarse el dinero fácilmente, como vemos la problemática hoy en día en el Espinal, de brujería, de robos, de atracos. Ese es el dinero que nos habla el Señor, que es ganado fácilmente. Y lo que Él realmente espera es que nosotros nos esforcemos, seamos honrados al ganárnoslo y Él se sentirá orgulloso, agradado de esa actitud de parte de nosotros. Amén.
porque aquel que recibe el pago de manera deshonrosa, que eso tendrá su castigo en su tiempo. Y el versículo 22 nos habla: nunca hables de tomar venganza, mejor confía en Dios y Él vendrá en tu ayuda. Nosotros no debemos tomar represalias contra nadie. Es cierto que a veces sufrimos ataques, nos sentimos vulnerables, nos sentimos tristes, abatidos, pero el Señor es el que venga todas esas situaciones. Él es el que utiliza todo eso también para formarnos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y le damos gloria al Señor por esta preciosa palabra. Y me rindo a tus pies, anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo.
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Muy buenas tardes, mis hermanos. Tengan ustedes un día lleno de bendiciones para sus vidas, sus familias. Para mí es un gran privilegio, un gran honor poderles compartir la palabra del Señor en el día de hoy, y tiene como título la gratitud. La gratitud es esa expresión que nace lo más profundo del corazón para reconocer un acto de generosidad y bondad que hemos recibido. La gratitud se puede dar en dos sentidos, y es aquella que se da con el Padre para con Dios, y esa es vertical, y la horizontal para con los demás. Hoy nos centraremos en la gratitud vertical. La gratitud, un concepto de gratitud es aquel sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. La gratitud no es solamente pronunciar una palabra gracias, sino es una actitud como tal del corazón. Y para entrar en materia con las citas bíblicas, le voy a pedir el favor que busque en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 15. Es aquí en estas citas bíblicas donde vamos a encontrar ese significado de la gratitud. Yo le pido el favor que honremos la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10 leprosos son limpiados. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, muy bien. En esta historia de los 10 leprosos que son limpiados, vamos a encontrar eso que el Señor quiere que nosotros hoy encontremos en su palabra, en lo que tiene que ver con la gratitud. Para ello vamos a ver unos aspectos importantes de este pasaje. Y el primero es la situación de los leprosos. Se entiende por leproso aquella enfermedad de la piel, la cual se va perdiendo en el tiempo, se va soltando, se va quebrantando. Para la cultura judía y en ese tiempo, un hombre leproso, una mujer leprosa, es aquella persona que es despreciable ante la sociedad. Es una persona impura a la cual la sociedad pues rechaza porque se cree que pues es una persona pecadora,
que ha cometido una falta muy grave y la razón por la cual esta sí es producto de sus pecados y se manifiesta con esta enfermedad. Entonces, a pesar de que una persona pase por diferentes rechazos de la sociedad, también debemos tener en cuenta que aquella persona con lepra era una persona que soportaba terribles dolores mientras su piel se caía en pedazos. Entonces, aquí la palabra del Señor nos quiere llevar a entender cómo el amor del Señor Jesús quiere manifestarse en la vida de estos 10 hombres leprosos. Como bien explicaba hace poco, esa situación de enfermedad, la cual la piel se desgarraba, se caía en pedazos, si comparamos esa situación a nuestra situación actual, hemos considerado que, bueno, estamos en una situación de pandemia del COVID, a la cual muchas personas desde un comienzo nos causó terror al escuchar que ciertas personas tenían esta enfermedad y que podíamos también nosotros contagiarnos de ella. Incluso pasando por ese proceso, lo quiero reconocer, y fueron muchas personas conocidas donde diagnosticaron COVID y fueron despreciadas por sus vecinos o por personas incluso cercanas. Remontémonos un momento a esa situación de aquellos hombres con lepra donde fueron rechazados. Pero también hemos de relacionar esta enfermedad con lo que escuchamos en las noticias y cómo a veces somos nosotros insensibles a la situación difícil de muchas personas. Para ello, entonces, si analizamos la enfermedad de estas personas, era una situación bien difícil. No era fácil para ellos primero soportar en carne viva esta enfermedad y también, como les decía antes, el desprecio de la sociedad. Pero Dios en su palabra nos habla que el Señor iba y entrando en una aldea le salen ellos, los cuales desde lejos se paran para decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí nos damos cuenta que esos hombres no se le acercaron a Jesús como muchos otros que sí se le acercaban pidiendo un milagro. Entonces son personas vulnerables, son personas débiles, que solamente buscaba la misericordia de Jesús para recibir su sanidad. Algo que no hacían ellos con otras personas, judíos o personas que ya conocían la ley de Moisés y buscaban su ayuda, y por el contrario recibían solamente desprecio. Pero el Señor Jesús ya conocía de antemano qué iba a suceder, porque precisamente Él sabía para dónde iba. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a entender el propósito por el cual el Señor quería hacer en ese lugar. Y es ver la actitud de Jesús. Los leprosos pidieron misericordia a Jesús y solo bastó una orden. Les dijo el Señor Jesús: id, mostrados a los sacerdotes. Si nos ponemos a analizar, el Señor Jesús no puso las manos, no le dijo como le ha dicho a Lázaro, a la hija de aquella niña que estaba también enferma, de aquella mujer con el flujo de sangre y de muchas personas a las cuales Dios imponía sus manos y se sanaban. En este caso, el Señor Jesús solamente les dio una orden: id, mostrados a los sacerdotes.
Y nos preguntaremos qué forma tan inusual que dio el Señor Jesús para manifestar su gloria y poder. Solamente les dijo, vayan a los sacerdotes, y el milagro sucedió. Ahí es donde estamos viendo algo muy importante, y es la fe de esos leprosos. La fe de ellos era tan grande que solamente obedecieron la orden de Jesús de ir hasta donde los sacerdotes para poder que nomás los sacerdotes lo miraran. Me imagino esos leprosos que ni siquiera ellos en su ignorancia, en su fe, solamente ellos quisieron hacer caso. Eso es algo muy contrario a lo que normalmente buscamos, porque casi siempre buscamos que nuestro milagro se haga realidad así de una, como que esperando una respuesta del Señor a lo que necesitamos. Pero si aprendemos de estos leprosos, de estos hombres, solamente ellos obedecieron la voz del Señor. Y acá hay algo muy importante que quiero que ustedes aprendan, mis hermanos, y es que el Señor, para manifestarse, no necesita hacerlo directamente dando el milagro con decir sánate ya, sino que a veces el Señor nos está diciendo obedezca mi palabra, porque Él prueba el corazón de nosotros, y es así como el Señor hace un milagro. El Señor primero ve la intención de nuestro corazón, si estamos buscando un milagro, si estamos buscando una sanidad, o estamos buscando como tal obedecerle. Yo sé que estos hombres leprosos querían la sanidad, pero también entendían algo, y es que Él era el maestro. Por excelencia, ellos habían escuchado hablar de que Él había hecho varios milagros, y no más con la sola orden de que Él dio era suficiente para ellos, y lo importante es creérselas. Fue así como el Señor hizo el milagro, que mientras ellos iban caminando, el milagro iba sucediendo en ellos. Iba sucediendo en ellos al punto de que la lepra iba desapareciendo. Jesús es capaz de sanar todo tipo de lepra. Solamente debo tomar la decisión de llamarlo, pedir su ayuda, obedecer, y Él se encargará del resto. Por favor, vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21, porque dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. 9 hombres ingratos se fueron. Ellos eran judíos, a diferencia del que se devolvió agradecido, que era samaritano. Los samaritanos era aquel pueblo que era rechazado por los judíos. Los samaritanos eran tenidos en poco porque se creía que era un pueblo que tenía idolatría, que eran impuros y no la iban con los judíos. Razón por la cual lo hemos visto también que, en la mujer samaritana le da de beber al Señor Jesús, y la mujer samaritana se sorprende cómo ella no es rechazada por el Señor Jesús. Aquí nos estamos dando cuenta que de 10 hombres leprosos, 1 era samaritano y 9 eran judíos. 9 eran de los que estaban quizás de pronto más cerca de Jesús, y 1 era aquel samaritano que estaba, digamos, por fuera de tenerlos en cuenta, los samaritanos. Y aquí vemos que el Señor no mira si usted lleva muchos años en el Evangelio o lleva poco. El Señor mira el corazón de ese ser. El Señor sabía el corazón de ese samaritano
que se iba a devolver para darle las gracias al Señor. Y es ahí donde también aprendemos otra lección, y es que para el Señor Él no hace acepción de personas. Él no mira quién canta más bonito, quién se sabe más la palabra, quién tiene años en la palabra, sino el Señor mira la obediencia y la fe que hay en su corazón. Esos 9 hombres ingratos se fueron siendo de Judea, ahí cerca, era del pueblo por la cual el Señor ya venía predicando su palabra y haciendo milagros. Y esto nos muestra una realidad triste, y es que a veces son agradecidas aquellas personas por las cuales están muy lejos de nosotros que aquellas que están cercanas. Hay personas a las cuales son más agradecidas que aquellas que quizás han compartido mayor tiempo con nosotros. Y ahí es ahí donde el Señor quiere enseñarnos. Por esto no debo olvidar lo que Jesús ha hecho por mí. Y lo vemos en Salmo 103:2. Estas 9 personas se alejaron, no quisieron continuar. Ahora vienen 2 preguntas de reflexión. ¿Cuál fue el último milagro que Dios ha hecho por usted? ¿Cómo le expresó gratitud a Dios por ese milagro? Estas 2 preguntas son muy importantes que nos respondamos, porque nos va a permitir reflexionar si estamos siendo agradecidos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo he dicho en otras ocasiones, y es que estamos en una situación difícil de pandemia, donde muchas personas han perdido sus empleos, a un ser querido, varios negocios se han quedado quietos, y poco a poco la economía se va reactivando. Pero en todo esto, cuando sabíamos que no podíamos continuar con que el comercio estuviera abierto, el Señor manifestó su amor dándonos alimentos, dándonos la provisión para nuestras familias, incluso para las que tienen un empleo, pudieron continuar trabajando, teniendo su sueldo. Incluso Dios les ha guardado la vida, protegiéndolos de esta enfermedad. Y si no fuera por este tiempo de pandemia, si no estuviera sucediendo nada de esto, también tenemos que ser agradecidos con Dios, porque el Señor se ha mostrado con guardarnos las familias, con darnos la provisión. O sea, no sé qué usted tenga que agradecerle a Dios, pero esto nos permite a nosotros reflexionar y de verdad considerar si estamos siendo como uno de esos 9 leprosos que no quisieron agradecerle al Señor Jesús por el milagro que había hecho de limpiarlos de esa lepra, o como lo expresó aquella persona que sí se devolvió y se postró en tierra y le dio gracias al Señor Jesús porque había hecho el milagro de limpiarlo. ¿Cómo le expresó esa gratitud a Dios por ese milagro? Por último, aquella persona que se devolvió para agradecerle al Señor por el milagro que había ocurrido en su vida, no solamente fue sanada, sino también fue salvada, porque así dice el Señor en Lucas 17. Llega y le dice a Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que no solamente el Señor busca sanarnos físicamente, hacer un milagro, restaurar la economía, prosperarnos, podernos ofrecer muchas bendiciones, sino que también el propósito del Señor es el destino, y el destino es en la eternidad con Él, porque
A veces nosotros queremos solamente las cosas materiales, queremos vivir bien, disfrutar bien la vida, pero no nos interesamos por qué ha de suceder cuando muramos. Y es ahí donde el Señor también quiere glorificarse, porque al final de todo es nuestro destino, y solamente existen dos, o con Dios o con Satanás. Y el propósito de Dios es darnos la salvación con la vida eterna, con Él. Y por eso el Señor, viendo la actitud de aquel hombre de los 10 que se devolvió para agradecerle, le dice: levántate porque tu fe no solamente te ha sanado, sino también te ha salvado. He visto tu corazón y he visto que eres obediente y agradecido. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta, porque es ahí donde el Señor se glorifica para traer la salvación. Cuando soy agradecido con Jesús por lo que Él ha hecho en mi vida, Él siempre me va a dar una bendición extra, hermanos. O sea, de pronto nuestra mente humana se queda corta con todas aquellas cosas que queremos ver realizadas en nuestras vidas. Pero el Señor siempre sabe qué hay de más para darnos. Me añade más de lo que espero. Eso sí, yo lo tengo seguro, y es que a veces queremos una sola cosa, pero el Señor quiere darnos mucho más de lo que pretendemos. El leproso agradecido necesitaba sanidad, pero Jesús no solamente lo sanó, sino lo salvó. Por eso, ya para terminar con el mensaje, le voy a pedir el favor que usted tenga en cuenta aquel pasaje de Lucas 17, del 11 al 19, y reflexione sobre la actitud que tenían estos 10 personas, la actitud que tenía el Señor Jesús al sanarlas. Y no olvidemos que debemos ser agradecidos con Dios, agradecidos con nuestra familia, agradecidos con aquella persona que nos ha tendido su mano, nos ha demostrado su amistad, su amor, su entrega, que quizás ha sacrificado muchas cosas para poder brindarle un apoyo. Aquella persona a la cual le compartió de Cristo y ha orado por usted. Que no tengamos en poco todo lo que el Señor hace día a día por nosotros, por nuestras familias. Yo creo que es un motivo más de darle gracias a Dios con el solo hecho de este momento poder escuchar su palabra, ya que quizás otros anhelan escuchar, pero no hay quien le pueda compartir la palabra, o quizás ya no la puedan escuchar porque están ante una situación de enfermedad extrema, delicada, que no les permita escucharla. Entonces no olvidemos que el Señor mira nuestro corazón, Él mira la actitud con la que nosotros le damos las gracias, no solamente cuando oramos decirle gracias, Señor, sino de verdad que salga de nuestro corazón ese agradecimiento sincero por lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces tengamos la actitud de aquel hombre que se devolvió y se postró en tierra y vio que había sido sanado. No seamos como esas 9 personas que recibieron el milagro y se fueron y no se devolvieron para darle la gloria al Señor. Entonces tengamos presente esto, y no siendo más, les agradezco por el momento que hayan destinado para escuchar este mensaje, y que el Señor sea bendiciéndoles cada día, sea inquietándolos a poder disponerse más de corazón. Si ustedes desean hacer un aporte a este mensaje con las preguntas de reflexión, es muy importante porque ayuda a que todos también crezcamos espiritualmente, y que el Señor les bendiga grandemente.